Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Buen día, Panamá de mis amores. Tengan todos un inicio de semana lleno de Dios, de energía, de voluntad, de ganas de trabajo y ganas de construir por un buen camino la vida. Y si no es así, levanta ese ánimo, porque los retos son el combustible para que la vida valga la pena y sea fructífera. Eduardo Soto les da la bienvenida a Zona 8, Tertulias y más en el día de hoy. No me acompañarán ni Pastora ni Rubén en el día de hoy, pero les mandamos los mejores deseos para que pronto se recuperen y estén con nosotros. Arsenio Samaniego está en los controles y Patricia Ocando Camino en la producción. Vamos a ponernos en manos de la Madre del Redentor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. ¿Cuál es tu sueño? Cuando sea grande, quiero ser un gran ingeniero. Cuando sea grande, quiero ser veterinaria. Cuando sea grande, quiero ser violinista profesional. Soñar es el primer paso. Ahorrar, el siguiente. Enseña a tus hijos el valor de creer en sí mismos, abriendo una cuenta de ahorro Mi Futuro Banconal. Porque más que ahorrar, es crecer. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Cuando ves las compuertas del canal, ¿en qué piensas? En turismo. En comercio. En todos los barcos que pasan. En puertas que se abren y dejan pasar mucho más que barcos. Dejan pasar el bienestar para todos. Son compuertas, sí, pero también abren paso al progreso, generando los aportes que permiten renovar los hospitales y que harán posibles nuevas y mejores escuelas. Esto es un hecho por los aportes de tu canal, Canal de Panamá. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Vacantes en vivo. Entérate donde ofrecen empleo para personas con tus talentos. La situación del empleo en Panamá no mejora. Pareciera que no, aunque este fin de semana hubo actividad allá en Bocas del Toro, buscando puestos de trabajo. La gente, casi 8,000 solicitudes en la empresa bananera que ha abierto pues esta feria de empleo para iniciar nuevamente actividades ya en profundidad. Eso es una muy buena señal. Pero sigue el desempleo, más allá de los 2 dígitos, eso es delicado, preocupante. Y el Mitradel continúa con su bolsa de trabajo ofreciendo oportunidades a algunos. Vamos a escuchar de parte de Marlon del CID, de la Dirección de Trabajo, cuáles son las oportunidades de empleo que hay para esta semana. Adelante, don Marlon. ¿Qué tal? Muy buenos días. Tal y como lo has indicado, como parte del esfuerzo que lleva adelante el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, la Dirección de Empleo acerca las oportunidades de empleo que se generan todas las semanas a través de nuestro sitio web www.empleospanama.gov.pa. Iniciamos esta semana en donde se está requiriendo en la provincia de Panamá de un contador para registrar y conciliar cuentas contables. También para la provincia de Panamá se requiere un chapistero con bachiller técnico o certificación en el área y debe tener licencia de conducir tipo D. En la provincia de Panamá, conductor bilingüe responsable del traslado de personal con dominio del idioma inglés intermedio. También se requiere un mensajero motorizado en la provincia de Panamá para realizar mensajería. En la provincia de Panamá, de igual forma, una empresa requiere encargado de bodega para verificar productos despachados y debe tener licencia de conducir. Continuamos en la provincia de Panamá, donde se requiere una planillera con conocimientos en el Código Laboral o legislación laboral panameña.
En la provincia de Panamá, técnico en refrigeración debe contar con bachiller o técnico en refrigeración o áreas similares. También se requiere un docente de educación física en la provincia de Panamá para desarrollar programas de diferentes niveles y dominio del idioma inglés avanzado. También se requiere en el área de la docencia un docente para el área de cómputo y tecnología con título en ingeniería en robótica electrónica, mecatrónica o especialización tecnológica. También para la provincia de Panamá se requiere un contador bilingüe con idoneidad y conocimientos del sector logístico y agencias de carga. Igual en el área metropolitana se están requiriendo una supervisor o supervisora de almacén con estudios universitarios en logística o carreras afín. En provincia de Panamá, técnico electromecánico para ejecutar labores de mantenimiento en equipos electromecánicos. También se requiere para el área de Panamá un conferente encargado de almacén con bachiller completo y los carnets de salud verde y blanco vigentes. Provincia de Panamá requiere un despachador de combustible con bachiller completo y manejo de computadoras. Y nuestra última oportunidad más destacada de esta semana es para un auxiliar de auditoría interna en la provincia de Panamá con título en contabilidad y auditoría o cursando estudios en niveles avanzados. Puedes conocer de estas y otras oportunidades que se generan todas las semanas ingresando en el sitio web oficial www.empleospanamá.go.pa. El invitado tiene la palabra. La semana pasada terminó con un decreto ejecutivo, el número 11 del 11 de noviembre de 2025, que reglamenta los artículos 485, 486, 487 y 488 del Código de Trabajo y que limita la huelga en sectores públicos que consideran esenciales. Según la ministra de Trabajo, Jacqueline Muñoz, se va a limitar o se está limitando la huelga en sectores como energía, agua potable, transporte público, servicios hospitalarios, puertos, operaciones de emergencia, Metro de Panamá, Mi Bus, el Canal de Panamá, que creo que ya lo tiene así en la Constitución, así como los servicios de rescate, bomberos y protección civil. En ninguno de estos sectores que hemos mencionado serán permitidas las huelgas y si se dan es con ciertas limitaciones tal como hemos mencionado. Para comentar sobre esto tenemos como invitado el día de hoy a Eduardo Gil de Convergencia Sindical para que nos indique cuáles son las primeras reacciones en el sector obrero sobre esta situación y cómo lo entienden y cuáles serían las objeciones si las hay. Bienvenido, don Eduardo, como siempre, a Zona 8, Tertulias y más. Gracias por su tiempo siempre a nuestras invitaciones. Cuéntenos cómo ve este decreto que limita algunas áreas de la actividad nacional en la huelga respectivamente. Adelante. Buenos días, Eduardo, y también a todos los radioescuchas. Agradecerte por el espacio también de poder reflexionar sobre esta nueva disposición a través de este decreto. En principio señalar que este es un instrumento jurídico que nosotros vamos a establecer los mecanismos para la declaración de su inconstitucionalidad, puesto que es un decreto que viola los principios constitucionales, pero que además está limitando aspectos que ya la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, ha establecido claramente los criterios sobre los cuales se esboza. En primer lugar, señalar que en realidad hay que medir cuando se toman ese tipo de medidas o ese tipo de decisiones. Hay que establecerlo en base a una información o a un criterio objetivo. Es decir, nosotros tendríamos que identificar que existe un problema antes de emitir una supuesta solución. Es decir, nosotros tendríamos que evaluar cuántas huelgas se han desarrollado en estos sectores que ellos llaman estratégicos y cuáles son las condiciones sobre las cuales opera esta huelga, si realmente requiere una limitación o una reglamentación. Por ejemplo, hay varios aspectos que este decreto señala sobre regulación en funciones públicas de servicios esenciales, que está tipificado, o sea, no es inventarse lo que ya está inventado. Es decir, en el caso de los servicios de salud,
ya existe una disposición internacional sobre cuáles son las medidas que deben garantizarse para mantener los servicios esenciales. Y los médicos, por ejemplo, todo el personal de salud conoce perfectamente que ante una eventual huelga, que es un derecho constitucional, deben garantizar una atención mínima, una atención esencial para preservar la vida de la población. E incluso en sectores como la recolección de desechos, en donde también una huelga puede poner en riesgo el tema sanitario. Entonces, en esos aspectos, ya la huelga cuenta con una reglamentación que implica un anuncio previo mayor al de las otras huelgas. Y en el caso de cuando inicia la huelga, mantener servicios esenciales en un porcentaje mayor que el resto de los sectores. Es decir, que ya tiene las medidas establecidas la legislación panameña para garantizar que ante una eventual huelga no se ponga en riesgo a la población en términos generales. Pero es interesante que aquí se coloque, por ejemplo, el sector portuario. Creo que por allí es donde está la cuestión, sobre todo porque en el caso del sector portuario hay un fallo de la Corte Suprema que reconoce que el sector portuario, el transporte de carga, no es un servicio esencial. O sea, si bien es cierto, el código señala que el servicio de transporte entra dentro de los servicios públicos esenciales, la Corte reitera que el servicio de transporte al que se refiere el código es al servicio de transporte de personas. Entiendo. Por ejemplo, el caso del aeropuerto, el caso de transporte público de personas, pero el transporte de carga no califica como un servicio público esencial, y eso lo ha dicho la OIT, porque de hecho el fallo que sale del sector de la Corte Suprema de Justicia en un caso presentado por una huelga contra la empresa PSA, el puerto de Rodman, establece claramente de que el transporte de carga no es un servicio esencial. Entonces, aquí lo que se quiere es tratar de reglamentar o de contrañir el ejercicio de la huelga en sectores específicos que tienen que ver con el interés de reglamentar el sector logístico, por ejemplo. Entonces, este fallo tiene vicios de inconstitucionalidad, puesto que no contempla o no está fundamentado en realmente lo que presupone la normativa jurídica en materia de derechos de la ciudadanía que pueden verse afectados ante el ejercicio de una huelga. Entonces, en ese sentido, obviamente, pues que las organizaciones tendremos que presentar un recurso para declarar inconstitucional este decreto. Sí, yo entiendo, don Eduardo, lo que se busca, bueno, metemos en la canasta todo lo que se pueda, pero lo que andamos buscando es poder regular el sector logístico, me entendí así, ¿no? Según su argumento. Lo que nosotros entendemos es que lo que se intenta reglamentar es el sector logístico, obviamente porque hay sectores de interés en este tema de los puertos, y en realidad en ninguna parte del mundo el sector logístico está restringido el derecho de huelga. Sería lo que se querría hacer aquí en Panamá, es avanzar sobre una medida que no tiene ningún sentido, porque además las huelgas en el sector portuario en su mayoría han sido cortas, han sido con el debido proceso y no han perjudicado en gran medida la operación logística de Panamá. Entiendo. Sin embargo, sí es cierto que también se han dado huelgas, de hecho, en algunos casos, que estas huelgas sí, independientemente de que la regulen, porque la huelga de hecho lo que parte es que los trabajadores deciden paralizar las operaciones independientemente de que no haya un debido proceso a ella. Entonces, sí, ahí esa es una cuestión que es difícil de reglamentar. Doctor, una pregunta. Si bien es cierto, lo logístico, según me indica usted, no tiene cabida en esta reflexión, pero sí el transporte de pasajeros. En un país como Panamá, no es lo mismo el transporte de carga en Costa Rica o en Venezuela o en Guyana que en Panamá, siendo un país de tránsito, siendo un país con vocación para manejar desde la colonia, y cuidado que antes, carga, ¿no? Que somos para eso nos hizo Dios, es algunos que reflexionan así, ¿no? ¿Qué valor tendría cuidar ese sector y evitar estrés en el sector? Bueno, yo empezaba la reflexión sobre poder identificar cuando existe un problema. Uh-huh. Es decir, si nosotros tuviéramos en el sector portuario del país, en el sector logístico, eventuales huelgas ocurriendo regularmente que impedirían el ejercicio o el funcionamiento de la ruta logística, nosotros podríamos decir, aquí hay un problema. Aquí hay un problema porque el sector portuario está siendo afectado
porque hay demasiadas huelgas en el sector portuario. Pero eso no es lo que está ocurriendo. En el país no hay un problema de huelgas en el sector portuario. Hay sindicatos en el sector portuario que negocian convenios colectivos, que han mejorado las condiciones de los trabajadores portuarios, porque hay que entender que históricamente el sector portuario ha sido un sector organizado, no solamente en Panamá, a nivel internacional, sí. Es uno de los sectores más fuertes organizados. ¿Por qué? Porque existen mayores riesgos laborales. La actividad portuaria es una de las actividades con mayores problemas en materia de seguridad. Es una actividad de alto riesgo, incluso mayor que la construcción. En el caso del sector portuario, porque se opera con un buque que está en movimiento mientras los están descargando. Es decir, independientemente que el buque esté anclado, sí. Las grúas levantan los contenedores, hay un zigzagueo del mar, del mismo oleaje que mueve el buque, y esas son actividades de alto riesgo donde se producen muchos accidentes de trabajo y que tienen una rigurosidad en el tratamiento de esas operaciones. Por lo tanto, siempre ha habido sindicatos, siempre ha habido procesos de negociación, ha habido convenios colectivos, ha habido esa disputa por exigencia de los trabajadores. Sin embargo, no todo esto ha llegado necesariamente al caso de huelga. ¿Qué ocurre cuando se reglamenta la huelga en un sector como este? Pues que entonces el empleador se empodera y dice, bueno, ahora tú no me puedes amenazar, porque la huelga en realidad funciona como una especie de, digamos, decirlo, como una amenaza, ¿no? Sí. Uno advierte, por eso, de hecho la huelga tiene en el Código de Trabajo un aviso previo. O sea, uno tiene que anunciar 5 días antes, y en el caso de servicios esenciales hasta 8 días antes, al empleador de que se va a ejecutar la huelga. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? En ese periodo, lo que hace el Ministerio de Trabajo, lo que debería hacer el Ministerio de Trabajo, es tratar de hacer el mayor esfuerzo posible para que las partes se pongan de acuerdo. Pero si uno le quita la presión a los empresarios, porque le dicen, bueno, mira, ya hagas lo que hagas, no va a ocurrir la huelga, entonces los empresarios relajan las condiciones de trabajo, porque ya no se sienten obligados a negociar con el sindicato las condiciones de trabajo, porque tienen un padrino, que en este caso es el gobierno, sí, que los está favoreciendo. Entonces, en ese sentido, cuando eso ocurre, entonces se relajan las condiciones de trabajo y se producen los accidentes de trabajo. Nosotros durante este periodo, desde que tenemos un presidente que ha dicho abiertamente que es proempresarial, hemos visto cómo se han incrementado los despidos injustificados, hemos visto cómo han trabajadores que han muerto por falta de condiciones de trabajo. Casualmente en el sector portuario hubieron accidentes de trabajo fatales en operaciones. ¿Por qué? Porque se descuida la seguridad laboral. Ha habido la muerte de un trabajador por estrés laboral. ¿Por qué ocurre eso? Porque los empresarios sienten que ahora las condiciones están a favor de ellos, porque no existe un gobierno que legisle o que determine en favor de los trabajadores, sino que está facilitando las condiciones a los empleadores, y eso lo que genera es el relajamiento en las condiciones laborales, y quien paga las consecuencias son los trabajadores y el resto del país, sí, porque se deteriora, al deteriorarse las condiciones de trabajo y los empleadores poder hacer lo que les da la gana, como se dice, entonces obviamente que se va deteriorando toda la legislación laboral y las condiciones económicas del país. Entonces, esas son las consecuencias que se generan cuando el Ministerio de Trabajo, que debe ser el juez, que debe lograr un acuerdo justo, que debe propiciar condiciones para que los empleadores cumplan con sus responsabilidades, el árbitro entre estas relaciones se convierte en uno más a favor de determinado equipo, que dicho sea de paso, hay que entender que la legislación laboral tiene una connotación distinta al resto de las leyes. ¿Por qué? Porque en el caso de la legislación laboral se parte de un principio de que en esta es una relación desigual, en donde el trabajador es la parte más débil, y los fallos de las instituciones o de las autoridades administrativas que administran esta legislación deben siempre interpretar la ley lo más favorable posible a los trabajadores, porque la legislación laboral reconoce que en una relación de trabajo hay una relación desigual en donde los empleadores tienen ventaja. Entonces, lamentablemente, eso no se está aplicando, y los empleadores están apadrinados por una iniciativa gubernamental que favorece justamente la violación de los derechos laborales y promueven este tipo de relajamiento en las responsabilidades que tienen que cumplir todos los empleadores en materia de negociación y de seguridad laboral, sobre todo, que son los que más preocupa en este caso. Entiendo también que en la legislación general los créditos privilegiados serían los laborales, ¿no? Si una empresa quiebra,
lo primero que tiene que pagar serían los empleados y no sus otras deudas, ni luz, ni agua, ni otro tipo de cuentas por pagar, ¿no? Es a los obreros primero. Es correcto, sin embargo los empleadores, aquí como se dice, ¿no? Que echa la ley, echa la trampa, siempre encuentran maneras de evadir, esta responsabilidad. Ocurrió en el caso de la minera Petaquilla, por ejemplo, en donde los trabajadores se fueron con un pasivo laboral en ese momento cercano a los 14 millones de dólares que la empresa le quedó debiendo a los trabajadores y que nunca pagó. Entonces, cuando los trabajadores ejecutan el secuestro de los bienes de la empresa para poder cobrar la deuda, la empresa cedió los beneficios, sus activos, a un tercero, supuestamente en materia de deuda anterior. Entonces, en ese sentido, los trabajadores perdieron ese secuestro que hubiera ayudado a que cobraran la deuda. Igual que la Caja de Seguro Social, que también tiene privilegio a la hora de cobrar y tampoco pudo cobrar la deuda que la empresa quedó debiendo a ellos. Caramba. Y a los trabajadores. Entonces, obviamente, se busca la manera de evadir esa responsabilidad, que es pagar primero a los trabajadores y a la Caja de Seguro Social. Don Eduardo, también tenemos noticias de que este fin de semana se instaló la Comisión de Salario Mínimo. Está el gobierno, están las empresas, están los obreros, tratando de encontrar un aumento que sea equilibrado, justo para todos, y que todos salgan sonriendo. Algo que no ha pasado en los últimos 30 años. Yo no he visto a nadie que salga contento de ese tipo de reuniones. ¿Cuál es el plazo que tiene la comisión para llegar a una decisión y qué puede ocurrir si no se llega a un consenso? Bueno, el plazo es hasta el 31 de diciembre, porque en realidad el salario mínimo debería entrar a regir a partir del 1 de enero del 2026. Esa es la fecha en que debe entrar a regir este salario. Con respecto a las posibilidades de llegar a un consenso, en realidad hemos hecho el esfuerzo, yo he participado en algunas comisiones, de tratar de ponernos de acuerdo. Sin embargo, la comisión no está obligada a hacerlo. Okay. La Comisión de Salario Mínimo debe recomendar al Ejecutivo, porque es el Ejecutivo el que fija las tasas a través de un decreto. Sí. Entonces la labor de la comisión es presentar las recomendaciones, y el deber del Ejecutivo es escuchar las recomendaciones de los empleadores y las recomendaciones de los trabajadores y establecer entonces un salario que cumpla con el mandato constitucional. El mandato constitucional dice que el salario debe cubrir las necesidades del trabajador y su familia en el orden material, moral y cultural, dice la Constitución. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente es el tema de los alimentos. Según entiendo, en la primera reunión, siempre uno de los valores que se debate o los indicadores que se toman en cuenta es la canasta básica ampliada, que no es otra cosa que el gasto real de los hogares, porque hay un indicador que es la canasta básica alimenticia, pero ese indicador solamente mide alimentos. Y los trabajadores no solamente necesitan alimentarse, necesitan pagar luz, teléfono, internet, transporte, vivienda, es decir, hay productos que no son alimenticios, como de aseo personal, decir, hay una serie de gastos que el raspado el fin de semana con la familia, hombre. Exacto, también, efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que calcular cuánto es ese gasto y tratar de que los salarios que se ajusten alcancen medianamente para cubrir esas necesidades fundamentales del trabajador y su familia. Sí. Entonces, ese indicador, según entiendo, los empresarios se opusieron a que se calculara. Esta es una visión bastante retrógrada del sector empresarial, en el sentido de que en realidad, cuando uno establece un salario por debajo de la necesidad de consumo de la población, lo que uno está reduciendo la posibilidad de que la economía se desarrolle. Obviamente que hay quienes van a sacar mucha ganancia porque están pagando un salario por debajo de lo que deberían y obtienen ganancias. Sin embargo, perjudica al resto de la economía porque la gente está sobreviviendo con un mínimo de existencia y no tiene la capacidad realmente de consumir los bienes y servicios que necesita para vivir dignamente. Eso lo que hace es que estanca la economía, y nosotros hemos visto que la economía ha venido decreciendo en la medida en que se han bajado los montos de los salarios ajustados. Y finalmente, en el último periodo de 2021 y el 2019, donde casi que no hubo ajuste, porque fue muy, muy bajo por la pandemia, el ajuste, efectivamente redujo la capacidad de consumo de la población y entonces perjudicó terriblemente la dinámica económica, que estamos pagando las consecuencias. ¿Por qué el empleo por arriba de los 2 dígitos?
Bueno, porque es que justamente hay una visión de que aumentar el salario mínimo genera desempleo. Eso es completamente erróneo. Los economistas, incluso el premio Nobel de Economía, Carr, señala que no solamente no existe evidencia de que los salarios, el aumento de los salarios genera desempleo, sino todo lo contrario. La evidencia demuestra que el incremento de los salarios genera una dinámica positiva en las economías y genera una mayor empleabilidad. Sí. Entonces, cuando nosotros vemos estas investigaciones, nos damos cuenta que en efecto hay sustento técnico para decir que hay que aumentar los salarios mínimos para poder que la economía tenga un resultado positivo y que realmente el bienestar llegue a todas las personas. Hay quienes consideran que aumentar el salario mínimo es una ficción, porque estos aumentos se trasladan a los costos de los productos y los servicios y los bienes, y eventualmente todo se hace más caro y es como una serpiente que se muerde la cola. Los obreros quedan igualmente limitados porque todo se encarece. ¿Qué dice al respecto? Bueno, en realidad eso es un argumento falaz, en el sentido siguiente. Como yo decía, en el año 2019 fue el ajuste más bajo en los 50 años y en el 2021 casi que no hubo aumento. Entre el 2019 y el 2021 o 2022, básicamente los salarios no tuvieron ningún tipo de movimiento que fuera significativo, es decir, no crecieron. Uh-huh. Sin embargo, cuando vamos a los precios de los productos y servicios esenciales, los servicios crecieron, aumentaron significativamente. Uh-huh. Es decir, que nosotros podemos decir, bueno, no vamos a aumentar los salarios para que no suban los precios. Los precios van a seguir subiendo independientemente que los salarios suban o no. Por eso es que es necesario aumentar el salario, porque los salarios van detrás de los precios, van a tratar de alcanzar y de recuperar la pérdida del poder adquisitivo que se genera con el aumento de los precios. El aumento de los precios es una constante, eso siempre va a ocurrir. Entonces el salario lo que intenta es recomponer, recompensar y para que los trabajadores vuelvan a tener la capacidad de comprar los productos que han perdido por efectos de la inflación. Entonces realmente ese decir que no aumentan los salarios porque de todos modos aumentan los precios, no, es que los precios aumentan independientemente de los salarios y los salarios tienen que ajustarse para poder que alcancen de una u otra manera a los precios. Ahora, es cierto que hay especulación y una de las propuestas que nosotros hemos presentado insistentemente en la Comisión de Salario Mínimo es que el gobierno tiene que establecer medidas contra la especulación, contra los oligopolios, contra los oligosonios, que son los que determinan por medida de concurrencia la fijación de los precios. Y ahí el Estado tiene que intervenir, tiene que entrar a regular que los precios realmente no se ajusten de manera especulativa. Porque eso es lo que pasa, o sea, los empresarios especulan. Miren, por ejemplo, un producto con el que se especuló mucho, para decirlo así, las patitas de pollo. Sí. Cuando se dio la mesa de diálogo en Veragua, en el 2022, uh-huh. En ese momento, una libra de patita de pollo costaba 60 centavos. Cuando la gente empezó a reclamar, los compañeros Nobel sobre todo, de que un producto como ese, que es descarte, y yo lo digo con propiedad porque yo trabajé en una empresa avícola, ese era un producto descartado, o sea, no se comercializaba. De hecho, una parte pequeña de pronto se comercializaba. Ahora, el precio en ese momento el precio subió arriba de los 90 centavos por libra. ¿Qué justificó o qué argumento técnico pueden los empresarios avícolas decir? Bueno, es que me ha aumentado el costo de producción y yo subí de 60 centavos a 90 centavos la libra. 30 centavos por libra, el doble de lo que costaba. O sea, costaba 60 centavos, le aumentaron el 50%, o sea, 30 centavos más, sin ningún tipo de justificación. Eso es especulación pura y cruda. Y el precio se quedó allí. O sea, no hay manera de que eso baje. Y eso es obviamente un producto que no es la parte del negocio, es el descarte. Y así hay muchos productos, como incluso el pescuecito de pollo, sí, que son productos de descarte, que las empresas antes lo botaban y que ahora lo comercializan a precios incluso hasta mayores que la carne real del pollo. Entonces, realmente esos son mecanismos especulativos que el Estado tiene que intervenir y decir, bueno, este precio es especulativo y por lo tanto tiene que reglamentarse la fijación de los precios. Una última
observación. Tenemos muchos más temas, pero no tenemos tiempo, doctor. Y sé que sobre esto de la comida y tal, y los precios, pudiéramos hablar largo y tendido. Pero ya tenemos a nuestro próximo invitado en línea. El fin de semana también hubo mucha actividad en Bocas del Toro con las bananeras, esta feria de empleo. Sabemos que Convergencia Sindical tiene contactos con una pequeña cooperativa de bananeros allá que se ha visto afectada por la inactividad. ¿Cuál es la información que maneja sobre la realidad bananera y cuál podría ser el futuro inmediato y que no perjudique, por supuesto, a los pobladores de Bocas del Toro? Adelante. Bueno, en realidad en Changuinola habían tres empresas bananeras. Dos empresas que eran una subsidiaria de Chiquita, estaba la Chiquita, y una subsidiaria que administraba algunas fincas de alquiler, pero que su producción completa se la vendía a Chiquita. Sí. Y que entiendo eran capitales relacionados, es decir, que los mismos inversionistas de Chiquita eran también los inversionistas de esta empresa que se llama Hilara Holding, o se llamaba Hilara Holding. Y por el otro lado, la tercera empresa es una empresa cooperativa, que es la cooperativa Cobana, que esta empresa tiene incluso una certificación de comercio justo y que ha tenido dificultades financieras, quizás por problemas administrativos, y que está actualmente intervenida por el IPACOP y que ha mejorado significativamente su condición económica, pero que también ha mejorado la condición de los trabajadores en esa finca. Con este nuevo modelo de aparcería, que es en realidad un retroceso, porque lo que está haciendo Chiquita fue un poco el experimento de lo que desarrolló en Colombia, en el área de Urabá, en donde se establece el modelo de aparcería, que es cuando la empresa le compra el producto a una asociación o a una pequeña empresa local, una aparente asociación de productores, y entonces la responsabilidad de la condición de los trabajadores, de la salud de los trabajadores, de los salarios, todo eso recae sobre este productor. Y este productor tiene que negociar en condiciones de desventaja el precio de la fruta con Chiquita. Entonces Chiquita no asume ninguna responsabilidad, pero mantiene entonces la compra de una fruta a un precio bajo. Eso esclaviza no solamente al productor, sino que el productor traslada esa presión del precio hacia los trabajadores. Entonces eso lo que hace es que deteriora las condiciones de los trabajadores, llevándole a una precariedad absoluta. Eso ha significado en muchos casos la muerte de los trabajadores por el uso intensivo de agroquímicos no controlados, porque cuando la empresa Chiquita establece un producto, tiene que tener una certificación del uso del producto, pero cuando contrata a un empleador, él se limpia de la responsabilidad, y entonces el pequeño productor tiene que usar los productos más baratos, que no tienen medidas de seguridad o que son incluso prohibidos en algunos países, sí, y obviamente perjudica a los trabajadores. Es una situación sumamente delicada y es realmente un mecanismo de explotación que está estableciendo, en este caso Chiquita, como una especie de condición al gobierno que les ha facilitado este tipo de mecanismo de producción que es sumamente lesivo para los trabajadores. Entonces esta feria de empleo no era para trabajadores propiamente, sino era para ¿qué? O sea, sí era para trabajadores, pero no propiamente trabajadores que van a ser contratados por Chiquita. En este caso, los trabajadores van a ser contratados por un intermediario, que es el que va a administrar la finca, y entonces ese intermediario le va a vender el producto a Chiquita. Entonces Chiquita le proporciona capital, le proporciona incluso insumos, pero no se hace responsable de las condiciones de trabajo ni de las condiciones salariales, sino que eso se lo delega al que está produciendo, y en este caso esa persona, ese productor, pequeño productor, entonces obviamente que tiene que negociar con Chiquita el precio de la fruta. Eso de negociar es mucho decir. Chiquita le puede decir, bueno, te compro a tanto, o pongo unos niveles de calidad que obviamente perjudican a la condición del trabajador. Entonces la calidad hace que aumente el descarte y por lo tanto genera una condición precaria para los trabajadores. Muchas gracias, don Eduardo Gil, siempre dispuesto a conversar con los oyentes de Zona 8, Tertulias y más, para ponernos al día sobre este punto de vista de los obreros sobre temas nacionales. Hemos hablado sobre esta restricción de la huelga en ciertos sectores que el gobierno llama esenciales, que incluyen el sector logístico, que según don Eduardo, la Corte Suprema ha determinado que
al menos los puertos no están incluidos en eso, no debieran estar entre estos servicios esenciales al país. También hemos hablado del salario mínimo, que están en reuniones y tienen hasta el 31 de diciembre para proponerle al gobierno un salario mínimo digno para los obreros panameños, y últimamente pues el tema bananero que está en boga y que se está vendiendo como que hay ofertas de empleo para muchos allá en Bocas del Toro. Gracias por su tiempo y estaremos hablando muy pronto sobre la realidad nacional. Vamos a la pausa y venimos con nuestro próximo invitado. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Cuando ves las compuertas del canal, ¿en qué piensas? En turismo. En comercio. En todos los barcos que pasan. En puertas que se abren y dejan pasar mucho más que barcos. Dejan pasar el bienestar para todos. Son compuertas, sí, pero también abren paso al progreso, generando los aportes que permiten renovar los hospitales y que harán posibles nuevas y mejores escuelas. Esto es un hecho por los aportes de tu canal, Canal de Panamá. Si tienes algún anuncio que comunicar, producto o servicio que deseas ofrecer, anúnciate con nosotros en Radio Hogar. Comunícate a mercadeo@radiohogar.org o al WhatsApp al 6428-8597. Radio Hogar, la voz de tu iglesia. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. El invitado tiene la palabra. La situación en el sur de América, específicamente en el sur caribeño, está color de hormiga, según algunos medios internacionales. Debo advertir que los periodistas tenemos esa manía, ¿no? Que todo lo convertimos en alertas rojas y todo se vuelve siempre conflictivo, ¿no? Y campanitas que llaman la atención. A veces no es tan así. Para ver si es así o no, tenemos como invitado a el señor Humberto Bauder. Él estuvo encargado de las primarias sobre el tema Venezuela en algún momento aquí en Panamá y puede hablarnos de qué está pasando realmente. Para ponernos en contexto, vamos a escuchar esta nota de prensa que nos tiene el servicio de Deutsche Welle de Europa, de Alemania, sobre la situación venezolana. Vamos a escuchar primero. Más cosas. Este domingo llegó a aguas del Caribe el portaaviones estadounidense USS Gerald Ford. Se suma al despliegue militar de Estados Unidos frente a las costas venezolanas. Washington anunció un nuevo ataque contra otra lancha en el Pacífico y la muerte de 3 supuestos narcotraficantes. El presidente venezolano Nicolás Maduro, por su parte, condenaba hoy y tildaba de irresponsables esos ejercicios navales conjuntos realizados este fin de semana por Estados Unidos y Trinidad y Tobago. Maduro convocó a sus seguidores a realizar una vigilia y una marcha permanente en las calles. En su discurso se apartó de su retórica habitual y adoptó un tono algo distinto. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recurrió a un método inusual para pedir una desescalada con Estados Unidos, cantando Imagine, el famoso himno pacifista de John Lennon. La canción pide un mundo unido. Pero las crecientes tensiones militares en el Caribe, incluida la presencia del portaaviones USS Gerald Ford, muestran lo contrario. El viernes Estados Unidos difundió este video que muestra un ataque letal a principios de semana contra una embarcación supuestamente empleada para el tráfico de drogas. Washington también anunció nuevas maniobras militares en el Caribe, esta vez junto a Trinidad y Tobago, lo que volvió a despertar las iras del presidente Maduro. El gobierno de Trinidad y Tobago ha anunciado nuevamente unos ejercicios irresponsables prestando sus aguas frente a la costa del estado Sucre para ejercicios militares que pretenden que sean amenazantes para una república como Venezuela que no se deja amenazar por nadie. A bordo del Air Force One, Donald Trump declaró a los periodistas que pronto podría tomarse una decisión sobre si emprender o no acciones militares contra Venezuela.
¿Cuáles serán sus próximos pasos? ¿Ha decidido qué medidas tomará? Ya casi tomé una decisión, no diré cuál, pero más o menos la tengo. El creciente despliegue en la región ha recibido críticas de aliados de Estados Unidos. En una reunión del G7 en Canadá, el ministro francés de Exteriores afirmó que atacar embarcaciones en el Caribe viola el derecho internacional. El secretario de Estado, Marco Rubio, negó reportes según los cuales Reino Unido ha dejado de compartir información sobre barcos sospechosos de transportar drogas por temor a que se use en ataques militares letales. Lo último que se sabe es que ha habido conversaciones del gobierno venezolano con el gobierno estadounidense para llegar a un acuerdo y que esto podría bajar las tensiones. Don Humberto, toda esta cómica, perdóneme si me río, en esto último de la canción Imagine, de verdad que causa gracia el presidente venezolano, ¿no? Con este circo que hace cada vez que se reúne en público con sus seguidores. Todo esto, realmente, ¿qué está pasando allí? ¿Qué sabe usted? ¿Qué información fidedigna le llega de la situación dentro de Venezuela que pudiera estar alertando sobre una posible acción bélica o no? ¿Qué está pasando en Venezuela? Bueno, buenos días a todos los radioescuchas y muchísimas gracias por invitarme al programa. Creo que en realidad hay mucho de lo que puede ocurrir en cualquier momento que muy pocas personas saben. Hay el famoso dicho de que guerra avisada no mata soldado. Y evidentemente nadie va a poder tener el acceso a los planes que pueda tener la flota norteamericana en el Caribe, pero lo que sí es cierto es que ha quedado muy claro que los Estados Unidos han tomado la decisión de terminar el flujo de droga hacia los Estados Unidos. Y esto es algo que se dice de forma ligera, pero debemos pensar seriamente qué es lo que ha ocurrido en los últimos 60 años con respecto al consumo de droga, y particularmente en los Estados Unidos. Esto no es simplemente una situación casual, es algo que ha sido dirigido como una política de Estado por parte de Cuba desde inicio de los años 60, de ir destruyendo a las futuras generaciones norteamericanas, estadounidenses, a través de digamos, llenarles el país de droga. Pero no solamente a los Estados Unidos, sino también a Europa. Y en general ha sido apuntado hacia la cultura judeocristiana y lo que es nuestra cultura occidental. Sí. Ahora bien, yo creo que ver el calibre de esa flota, incluyendo el portaaviones más grande y más poderoso del mundo, que tiene en sí mismo una fuerza bélica y de aviación superior a casi todos los países de Latinoamérica. Y digo casi porque Brasil, por ejemplo, tiene mayor número de aviones. Sí. Pero evidentemente no podemos comparar los aviones que tiene Brasil con los F-35, los F-16 y todos esos aviones que tiene esa flota ahora frente a las costas de Venezuela. Sí. Yo creo que en realidad hay un hecho trascendental que ocurrió ayer, que es que el Departamento de Estado designó oficialmente a Venezuela, al régimen que usurpa el poder en Venezuela, como una organización terrorista internacional. Esto tiene unas implicaciones mucho más allá de lo que había sido hasta ahora. Recordemos que en julio... Explíquenos. Sí, en julio la OFAC, que es la oficina del gobierno norteamericano encargado de la verificación de activos y de las sanciones que puedan tener a través de lo que es el lavado de dinero y dinero proveniente de la corrupción y del tráfico de armas, etcétera, ¿no? Y especialmente de actividades terroristas. Sí.
ya lo había designado. Pero la categoría que se le da en el decreto de ayer, leído por el secretario de Estado, Marco Rubio, que por cierto dice que su vigencia entra en vigor, valga la redundancia, la semana que viene, el próximo 24 de noviembre. Dándole una semana de plazo para negociar entonces. Exactamente. Porque esto significa que el régimen, como ha sido designado como el presidente Maduro, como el jefe del cartel de los soles, sí. Eso significa que entra en la misma categoría que Hezbollah, que ISIS, que Hamas y que Al-Qaeda. En otras palabras, perdón, no sé si Hamas ha sido clasificada así, pero sí. Sí lo es. Sí. Considerado. Eso significa, para empezar, que cualquier organización, sea gobierno o sea empresa privada, que contrate con ellos está en riesgo de ser igualmente sancionado. Las sanciones de los Estados Unidos son de una importancia fundamental porque casi todas las operaciones, independientemente que sea entre un país europeo y uno asiático, o africano o con uno asiático, utilizan el dólar. Y por el solo hecho de utilizar el dólar ya es un elemento suficiente para que puedan tener jurisdicción algunos tribunales federales en los Estados Unidos. Y eso implica que todos los bienes a los cuales les pueda echar la mano, por decirlo así, el gobierno norteamericano, lo hará. Y además le pedirá a sus países amigos, aliados, que hagan lo mismo. Esto, por supuesto, acelera los procesos y evidentemente yo tengo claro que desde que, ya no sé si tenemos más de un mes con esa flota allí, ahora repotenciada con el portaaviones Gerald Ford, pero lo cierto está en que ya es inminente que tiene que haber un quiebre interno en Venezuela por parte de la Fuerza Armada venezolana, que el mismo régimen logre algún tipo de negociación. Doctor, entonces lo que está ocurriendo es esta vuelta de tuerca poco a poco, buscando que se quiebre por dentro el régimen de Maduro. La pregunta es, si no se quiebra o tiene la capacidad de oscurecer los quiebres, porque puede ser que sí se den los quiebres, pero el gobierno tenga la capacidad de ocultarlo, ¿se daría una intervención militar o no? Es la gran pregunta que todos se hacen. La semana pasada aquí tuvimos un debate sobre eso, sobre si es posible o no una intervención militar. El argumento que yo presenté sobre la mesa fue: yo no haría ese gasto de tener esa flota entera allá abajo, con lo que cuesta tener al Gerald Ford allá abajo, con tanta gente a bordo, 4.000 soldados adentro, comiendo desayuno, almuerzo y cena, lo que se gastan en tecnología, todos los demás que están allá, para 4 lanchitas, 17 lanchitas, que en Panamá en un solo decomiso la semana pasada agarró 13 toneladas de droga y no llega ni a un tercio de lo que ha pasado con todos los bombardeos que ha hecho Estados Unidos en el Caribe, de allá abajo del sur. O sea, para esas lanchitas yo no creo que toda la flota sea necesaria, ¿no? Tiene que haber algo más, es lo que ponemos sobre la mesa. Pero todavía, dice el presidente Trump, estamos negociando a ver si este señor se va por las buenas y se va a gozar de sus dineros a algún paraíso, ¿no? ¿Qué posibilidad real hay de una cosa o de otra? Es la pregunta. Sí, bueno, debo aclarar que con la llegada del Gerald Ford, ya en vez de 5.000 estamos hablando de más de 10.000 efectivos. Y además no son cualquiera, son Marines, y además hay los de operaciones especiales, los llamados SEALs, que son realmente una tropa élite. Ahora bien, ya el mundo entero conoce la experiencia de la intervención en Panamá para sacar a Noriega. Sí. El perfil es exactamente el mismo, un narcoterrorista que en el caso de Venezuela es peor aún, porque quedó evidente ante el mundo entero que el 28 de julio del año pasado, 2024, Edmundo González Urrutia logró más del 70% de los votos. Y eso se pudo probar a nivel mundial. Y esas actas
reposan aquí en Panamá, en el Banco Nacional, en las bóvedas del Banco Nacional de Panamá. Pero también se pueden acceder a ellos por internet, buscando apropiadamente, no recuerdo el link, pero eso es fácil de conseguir. Existe, sí. De manera pues que en la actualidad, ya con esta designación oficial que entra en efecto el 24 de noviembre, semana que viene, ya no hay excusas para que no se logre solucionar. Pretender o creer que va a haber una invasión, bueno, si sabemos que el número de tropas que se utilizó para Panamá, un país de 75,000 kilómetros cuadrados, fue monstruosa. Ahora imagínense Venezuela con casi 1 millón de kilómetros cuadrados. Pero hay formas de intervenir militarmente distintas. Una de ellas es a través de eliminar todos los sistemas de radiofrecuencias, de internet, dejando a las Fuerzas Armadas venezolanas y al régimen venezolano totalmente a oscuras, a ciegas, sin saber exactamente cómo comunicarse, cómo coordinar, cómo dar órdenes, etc. Y al mismo tiempo existen, y ya lo sabemos de hace muchísimos años, porque creo que el primero que sufrió eso fue hace más de 30 años, que fue Gaddafi, a cuyo hijo le dispararon un misil casi que personalizado y lo mataron prácticamente frente a él. Y ya se lo había advertido el gobierno norteamericano, que si seguía haciendo actos de terrorismo, lo iba a hacer. Y eso fue después de que volaron el famoso avión de Panam sobre Escocia. Ahora bien, en la actualidad, después de haber Trump llevado toda esa flota, no le va a quedar más remedio que tener algún tipo de intervención, pero es evidente que él está haciendo todo lo posible para lograr que haya un acuerdo, una salida, una transición sin la violencia que significa utilizar este armamento que tiene la tecnología máxima en su poder. Es una bazooka para matar una hormiga. Exactamente. No, entonces, entiendo esto. Claro, ¿qué pasa? Tener esa flota allí hace tanto tiempo y que ahora se integre el Gerald Ford hace que los militares venezolanos que conocen el poder militar y sus consecuencias y el desarrollo tecnológico que ha llevado todo este armamento norteamericano sabrán presionar de la manera adecuada para que de una u otra forma o haya una negociación que luce bien difícil a estas alturas, porque ya eso se le ha venido ofreciendo hace meses, por no decir hace años, al régimen y no ha habido posibilidad de lograrlo, entre otras cosas porque ya a nivel de la Organización de Naciones Unidas, el famoso informe de la expresidenta Michelet, que todos sabemos que es de izquierda radical, sin embargo, ella no le quedó otro que decir que en efecto en Venezuela se estaban cometiendo delitos de lesa humanidad. Sí. Y a partir de entonces se creó la Comisión Independiente de verificación de los hechos con respecto a los derechos humanos en Venezuela, y eso ha venido repitiendo informes más que anualmente desde el 2019. Creo que vamos ya por el número 8 de esos informes presentados recientemente, creo que en septiembre, donde se ratifica la situación. Sí. Tenemos también en paralelo la Corte Penal Internacional, que todos conocemos el escándalo realmente triste y vergonzoso de cómo una Corte Penal Internacional que fue creada especialmente para sancionar a aquellos que incurren en delitos de lesa humanidad y delitos de guerra, delitos atroces. Sí, señor. Y sin embargo, los dos fiscales anteriores pues quedaron bastante en evidencia al tener unos vínculos directos e indirectos con personajes
importantes del régimen venezolano. Okay. Esto unido al hecho que ya desde el 2001 y después de las atrocidades de Ruanda y de Kosovo y los países ahí del Báltico, quedó, digamos, las Naciones Unidas emitió en una asamblea general el concepto que ellos llaman en inglés R2P, que sería la responsabilidad de proteger, que llega al punto donde ya la soberanía no puede ser escudo para permitir calladamente, cómplicemente, en silencio, los demás países miembros de que se siga ocurriendo y que sigan matando y que sigan torturando lo que está ocurriendo. Doctor Humberto Bauer, se nos acabó el tiempo lastimosamente, pero quisiéramos reiterarles la solidaridad del pueblo panameño, de esta emisora, de nuestro personal, con el pueblo venezolano, con todo el pueblo venezolano. ¿Por qué le digo esto? Porque ya nosotros también pasamos por una invasión. Aún no sabemos cuánta gente se fue, cuánta gente murió. Los números quedan borrosos. Mañana tendremos aquí un invitado que nos va a hablar un poco de la restitución de un cuerpo a sus familiares. Pero mire, han pasado 30 y tantos años y hasta ahora empiezan a restituirse las víctimas a sus familiares para que tengan dónde ir a llorarlos, ¿no? Estas cosas pasan en una invasión de este tipo y eso no lo quiere para nadie el pueblo panameño, que ya lo vivió. Ojalá no lleguemos a ese extremo, ojalá se convenza a esta gente de que tienen que irse y dejarle paso a reemplazos en una transición pacífica, que no pase esto porque realmente es devastador y funesto. Y que no corra la sangre de ningún venezolano, porque somos hermanos todos, ¿no? Muere uno, morimos un poco todo el planeta cuando pasan estas cosas, don Humberto. Así. Bueno, pues yo creo que el esfuerzo que ha hecho Trump para tratar de no tener que usar la fuerza, creo que va a dar su fruto, y así espero que sea, especialmente a partir del 24, porque lo que sí no puede hacer Trump es devolverse con su flota, con el rabo de la flota entre las piernas. Eso es evidente, algo va a tener que hacer. Sí. Muchísimas gracias por esta oportunidad y por el apoyo y la solidaridad que el pueblo y el gobierno de Panamá ha tenido y sigue teniendo con los hermanos venezolanos, hermanos que fuimos una sola nación en su momento, y que en esta coyuntura global que está viviendo el mundo entero, valdría la pena retomar la idea del libertador de todo lo que es una federación de países hispanoamericanos. Ojalá se cumpla su deseo. Vamos a la pausa y regresamos al final de Zona 8. Gracias, don Humberto, por su tiempo y por estar con nosotros hoy. Estaremos en contacto porque esto parece que pronto tendremos un noticias que dar. Gracias. Aquí a la orden. Con mucho gusto y muy honrado por la invitación. Muchas gracias. Así será. Saludos. Vamos a la pausa y regresamos. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. ¿Tienes alguna intención especial por la salud de tus seres queridos, por su bienestar espiritual o corporal? ¿Te gustaría pedir por el eterno descanso de algún familiar fallecido? Este es el momento de elevar tu voz al Señor. Inscribe tus intenciones hoy mismo en el Rosario en Familia y juntos rezaremos por la salud y la paz de los tuyos y la resurrección de aquellos que ya partieron. Llama a nuestras oficinas al 270-0141 o escríbenos al WhatsApp al 6428-8597. La familia que reza unida permanece unida. El Rosario en Familia. Nos vamos, no sin antes, pues se nos quedaron muchos temas por fuera. Los 16 años de la desaparición de Vernon Ramos, eso se cumplió ayer. Todavía no se sabe qué pasó con este señor luego de este escándalo durante el gobierno de Ricardo Martinelli. El Tribunal Electoral está en un debate porque en la Comisión de Reformas Electorales se aprobó una resolución, un tema de eliminar de la lista de los partidos políticos a todos aquellos que le den su firma de apoyo a los candidatos independientes. Mire usted eso. Y lo que se considera una limitación a la candidatura independiente o de libre postulación. Eso también se quedó por fuera. En Chile hubo elecciones, no hubo ningún ganador definitivo, van a un balotaje
la candidata de izquierda con el de derecha, lo que se prevé, pero en el Parlamento ganó la derecha fulminantemente, lo que indica que en el balotaje, que será el 14 de diciembre, se defina esto. Todos los otros candidatos, eran 8 por todo, el resto de candidatos que son de derecha le darían su apoyo al candidato Kast, que es el de derecha en esta vuelta. Jara es de la izquierda, una señora, es del Partido Comunista. Y bueno, ese encuentro va a ser brutal a mediados de diciembre. ¿Qué Navidad tendrán los chilenos? También en Ecuador hubo un referéndum, ganó el no. El pueblo dijo: no queremos una reforma a la Constitución, no queremos bases militares extranjeras, no queremos nada más del presidente Noboa. Y también está como noticia pues Gaza. Ahí empezó el invierno y los refugiados de Gaza están muy mal. Ya están trabajando Celia Douglas y Patricia Ocando Camino en el noticiero del mediodía, y nuestro querido Arsenio, ya está el padre, Rolando Smith, entrando al Zoom para Ríos de Agua Viva esta semana. Tendremos al padre Rolando desde Chiriquí, de la parroquia San Miguel Arcángel de Boquerón. Lo vamos a tener en Ríos de Agua Viva. Gracias al padre Rolando por sacar un poco del tiempo de su misión para atender al país aquí a través de Ríos de Agua Viva. Gracias. Y nuestro querido Arsenio nos dice qué nos tiene para Clave Latinoamérica. Bueno, nuestro invitado esta semana es Panamá, y vamos a tener pasillos panameños en este programa de Clave Latinoamérica hasta las 2 de la tarde. Rico. Eduardo Soto se despide, Arsenio Samaniego ha estado en los controles, Patricia Ocando Camino en la producción, Pastora Portugal y Rubén Polanco hoy tuvieron baja por situaciones personales. Pronto estarán con nosotros, ya mañana, Dios primero, para volver aquí a la fragua. Y Rubén, que está que se come las uñas por ese partido de mañana entre Panamá y El Salvador, que nos podría poner ya en el Mundial 2026. Ojalá ocurra. Será hasta mañana, queridos amigos y amigas. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.